Bien, bienvenidos a este laboratorio. Antes, felicitarlos como futuros ingenieros agrónomos. Vean que este es uno de los días que han destinado a nivel de país como el Día del Ingeniero Agrónomo. Así es de que felicidades a todos ustedes y que sigan adelante en su formación para que podamos mejorar esta situación de nuestro país y de la región. Bien, el contenido que vamos a abordar corresponde al análisis de componentes principales. Y este es el propósito, que ustedes al finalizar este laboratorio y este contenido estén en la capacidad de aplicar el análisis de componentes principales para la transformación de grandes conjuntos de variables en pequeños grupos de variables. Reducir esa dimensionalidad de los conjuntos de variables. Ese es el principal uso de este método. Siempre este esquema, vean que este es el esquema de arranque para no andar perdidos en qué método multivariante voy a aplicar. Como se sabe, estamos trabajando con métodos de interdependencia. ¿Qué significa que son de interdependencia? Que aquí no interesa si son variables, si son X o si son Y. No interesa diferenciar entre las variables X y Y. A eso hace referencia a los métodos de interdependencia. Pero de igual manera, si ustedes ven, dentro de los métodos de dependencia, donde sí es importante categorizar, ok, esta es Y, esta es mi variable dependiente y todas estas son mis variables independientes. Si ustedes se recuerdan, ya aplicamos un método de dependencia, que fue el primer método multivariante que aplicamos, y ese es el análisis de regresión múltiple. Por lo tanto, ya hicimos uso también de estos métodos de dependencia. Pero la mayoría de los métodos con los que estamos trabajando dentro de los métodos multivariantes corresponden a los métodos de interdependencia. Ok, ya desarrollamos el análisis por clúster o conglomerados, que se puede utilizar tanto para variables cuantitativas como también para variables cualitativas. De igual manera, el escalamiento multidimensional ya lo desarrollamos, y en esta oportunidad vamos a abordar el análisis de componentes principales. Vean que la mayoría de los investigadores aplican este método multivariante para variables numéricas, variables cuantitativas. Pero vamos a ver que en el caso de agroindustria, también para los análisis sensoriales, se puede hacer uso de esta herramienta. El análisis de componentes principales corresponde a los métodos de ordenación, está dentro de estos métodos de ordenación. Y con los métodos de ordenación lo que buscamos es esa organización de los elementos a través del plano cartesiano. Prácticamente es eso, es una técnica de presentación gráfica. A través del plano cartesiano organizamos el comportamiento de las variables en estudio. Por eso pertenecen a los métodos de ordenación. Y dentro de estos métodos de ordenación ya ejecutamos el escalamiento multidimensional y en esta oportunidad el análisis de componentes principales. El propósito de los métodos de ordenación prácticamente es reducir esa dimensionalidad. En el caso de componentes principales es reducir esos conjuntos de variables. Ok, de 50 variables usted pasa a 2 variables. Y a esas 2 variables o 3 variables se les conoce como componentes principales. Componente 1, componente 2, componente 3. Las características del análisis de componentes principales
El que lo creó prácticamente este método multivariante, el que le dio inicio fue Pearson en 1901. Luego vean que estos dos personajes que están aquí dentro de la segunda característica, le dieron la aplicación en el área biológica, en el área ecológica y de igual manera en las ciencias agropecuarias. Y esa aplicación es determinando que el componente 1 siempre va a representar o va a hacer referencia al tamaño, ok, al tamaño de la planta, al tamaño del fruto, al tamaño de la hoja, entre otros, y del componente 2 en adelante, porque usted puede trabajar con más de dos componentes, del componente 2 en adelante hace referencia a la forma, ¿ok? A la forma de la planta, a la forma de la hoja, a la forma del fruto, entre otras características. Por lo tanto, estos personajes son los que le dieron esa aplicación práctica a los componentes. Pero esto en el área taxonómica. Por eso les mencionaba biología, ecología y las ciencias agropecuarias. Ya en otras áreas el análisis cambia. Allí el componente 1 no va a representar el tamaño, sino que va a cambiar dependiendo de lo que usted esté analizando. Como tercera característica, el análisis de componentes es una técnica multivariante que no distingue entre las variables. Veíamos, por eso corresponde a los métodos de interdependencia. Y su objetivo es identificar qué variables están relacionadas. Vean, vamos aplicando ya lo que es los análisis de correlación. ¿Cómo es que están relacionadas y por qué es que se relacionan? Es una técnica estadística de síntesis de la información, reducción de la dimensionalidad. Y esta es una de las características más importantes. Esta característica número 4. De igual manera, ustedes pueden ver las demás características. Importante, que entre componentes, ellos son independientes. Por ejemplo, la forma, el tamaño y la forma son independientes. Y eso se tiene que cumplir, esa propiedad. ¿Por qué se utiliza el análisis de componentes principales? Primero, para darle explicación a esos fenómenos dentro de la ecología, esos fenómenos biológicos o esos fenómenos en las ciencias agropecuarias que involucran la participación de muchas variables. Pero ¿cómo es que se le va a dar explicación a esos fenómenos? Reduciendo esa cantidad de las variables en nuevas variables. Y esas nuevas variables se conocen como componentes principales. Importante para poder decidir, ok, ¿y con cuántos componentes voy a trabajar? Y ahí se aplica el criterio de las correlaciones. Mientras más altas sean las correlaciones entre las variables, ese comportamiento es mejor porque me garantiza un menor número de componentes. A menor número de componentes, eso me facilita la interpretación de los resultados. Ok, dentro de esas correlaciones está un primer criterio que es el análisis de varianzas o también conocido como matriz de varianzas. Y otro método, el análisis normado o también conocido como correlaciones o análisis estandarizado. En resumen, matriz de correlaciones. Entonces, estos son dos de los criterios importantes para poder determinar con cuántos componentes trabajar. Vean, importante, ok, pero ¿y con cuál criterio me voy a quedar? La matriz de correlaciones, ¿cuándo es que se va a utilizar este criterio? Cuando las variables originales están en diferentes unidades. ¿Ok? Cuando esas variables que usted está midiendo en su investigación o que ha medido poseen diferente unidad. Entonces, cuando se dé ese comportamiento que poseen diferente unidad, el criterio, el mejor criterio que usted tiene que aplicar es el de matriz de correlaciones para que eso sea confiable. Ok, pero ¿y qué pasa si las variables poseen la misma unidad?
entonces usted puede aplicar cualquiera de los dos criterios. Puede aplicar la matriz de varianzas o la matriz de correlaciones. Pero la regla es de que si las variables poseen diferente unidad de medida, usted va a utilizar la matriz de correlaciones. Ok, este es el procedimiento, vean, en 6 pasos y listo. Esta es la bondad o la amigabilidad del programa estadístico PAS. Es un programa amigable. Con 6 pasos yo ejecuto los métodos multivariantes. Todo lo contrario, otros programas estadísticos le exigen otro procedimiento. Vean, el paso 1 es, ok, tenemos disponible ya la base de datos de nuestra investigación en Excel. Luego abrimos el programa PAS, habilitamos las filas y habilitamos las columnas. Luego, como tercer paso, en la columna nombre, en la segunda casilla o celda, nos ubicamos, luego damos control V, que es pegar, y ya tenemos disponible la base de datos. Una vez tenga disponible la base de datos, para que el método le quede con una mejor representación del comportamiento de las variables, se procede a cambiarle el color, el símbolo. Y luego seleccionar, dando clic en esta casilla en blanco, automáticamente se procede a seleccionar toda la base de datos. Una vez usted ya seleccionado toda la base de datos, ejecutamos los respectivos pasos: multivariante, ordenación, porque el análisis de componentes, se recuerdan que genera un plano cartesiano, ok, es un método de ordenación. Pero, ¿y qué pasa si me genera clúster? Entonces, si me genera clúster, es un método de clasificación. Pero los que me generan un plano cartesiano son los métodos de ordenación. Entonces, multivariante, luego ordenación y finalmente componentes. Y ese es todo el procedimiento. Bien, ya lo vamos a ejecutar con el desarrollo de los casos. Hasta aquí, pregunto, ¿queda alguna duda? ¿Tienen alguna duda? A medida ustedes revisen el material teórico que ya está disponible allí en el canal de YouTube con respecto a este método, y también les voy a compartir otra técnica importante para entender los métodos estadísticos y no solo los métodos multivariantes. Y esa técnica es que usted busque artículos científicos de esos métodos y usted vea, ok, ¿y cómo lo aplicaron ellos? Y ahí usted verifica cómo han hecho el análisis y cómo aplicaron el respectivo método y qué resultados plasmaron. Esa técnica es la mejor para poder entender con un mayor rango de precisión cada uno de los métodos. Antes de seguir, quiero verificar si hasta aquí todo está bien. Se va entendiendo este método, el análisis de componentes. Vean que tiene cierta similitud con lo que es el escalamiento multidimensional. La gran diferencia es con el escalamiento multidimensional que el análisis de componentes lo que busca es la reducción de esa dimensionalidad de las variables, y esto a través de la creación de nuevas variables. Esas nuevas variables se conocen como componentes.